capítulo del libro en el que usted aborda la perspectiva mesiánica y las tres eras del mundo. ¿Usted nos podría explicar un poquito ese concepto y lo que usted adelanta en ese capítulo? Joaquín de Fiori es un monje calabrés italiano que estaba convencido que estábamos próximos a una tercera era, un tercer milenio, ¿no? Sus cálculos matemáticos mostraban que cada 1000 años se cambiaba de era. La primera era la era del Padre, que está reflejada en el Antiguo Testamento. Según sus cálculos era una era de 1000 años. La segunda era la era del Hijo, que era la del Nuevo Testamento, que según sus cálculos era la que se estaba terminando en este momento. Y se iniciaría una tercera era, que es la era del Espíritu Santo, que es cuando vendría nuevamente el Mesías y empezaría a reinar. Y sus cálculos es que estábamos ya en el borde de esa era, y eso él estaba planteando esto a mediados del siglo XIII, ¿no? Y que es la misma fecha de Francisco, y cuando Francisco empieza a vivir su primera experiencia también en Italia, en regiones distintas, pero también en Italia. Y creo que es esa perspectiva la que influye mucho el primer movimiento franciscano. De hecho, hay una corriente de los franciscanos que llaman los espirituales, que fueron incluso declarados herejes porque estaban obsesionados con la segunda venida del Mesías, ¿no? Esta corriente va evolucionando, y a mi manera de ver, en el siglo XVI renace un poco esta perspectiva mesiánica y esta perspectiva milenarista. Entonces creen que efectivamente el Mesías está pronto por llegar, y habría que buscar la tierra y crear las condiciones que hicieran posible que el Mesías llegara. La tradición mesiánica judía, ya no siquiera la de Fiori, sino la judía, siempre habla que es necesario tener unas condiciones para que el Mesías venga. O sea, las condiciones es que exista una población convertida, purificada, consagrada al Señor. Si no hay esas condiciones, el Mesías no podrá venir. Por eso es que se centran los ojos en el Nuevo Mundo como esa tierra propicia para crear las condiciones de la segunda venida del Mesías. Profesor, de acuerdo al pensamiento y a la utopía que manejan los franciscanos, ¿por qué al llegar ellos son tan radicales con los indígenas? Es que yo pienso que hay un primer momento de idealización del indio. Ustedes llegan, lo encuentran prácticamente desnudo, entregando sus pertenencias, sus cosas de oro, de plata, un desprendimiento total. No existe entre ellos propiedad privada, no existe dinero. O sea, de alguna manera muestran con radicalidad lo que los franciscanos tendrían que ser. Incluso lo dicen algunos cronistas franciscanos: estos indios son más pobres que nosotros mismos los franciscanos. O sea, los muestran como un ejemplo, como un testimonio. Pero después, cuando van entrando mucho más en la realidad del indígena, descubren que son supremamente idólatras, descubren que tienen muchas mujeres, descubren que sus dioses no son los dioses cristianos, descubren que beben mucho, les encanta la fiesta, las borracheras. Entonces empieza un proceso de transformación de la imagen del indio, pero en ese proceso de transformación de la imagen del indio se va generando también como un convencimiento de que el problema no es el indio es un hombre noble, bueno, y es el querido por Dios, el preferido por Dios, tiene las condiciones para ello. El problema es que el diablo fue expulsado del viejo mundo, y ese diablo se refugió en estas tierras y se enseñoreó en estas tierras. Y entonces estos pobres hombres están poseídos por el diablo, y ese diablo se expresa en esas prácticas, en las borracheras, en sus mujeres, en sus idolatrías. Por tanto, había entonces que acabar con el demonio para poder hacer posible el proyecto del reino de Dios. Y para acabar con el demonio, entonces había que hacer extirpación de idolatrías. Entonces, extirpar idolatrías era acabar con todos los ceremoniales de los indígenas, acabar con todas sus prácticas religiosas, acabar con sus costumbres particulares permanentes. Cuando tienen una obsesión tan grande por construir el reino de Dios
y esa misma obsesión hace que vean que hay un enemigo clarísimo, único. Entonces, acabar con ese enemigo es obsesivo, por tanto, lo lleva a unas prácticas supremamente crueles y en algunos casos sanguinarias en contra de los indígenas, pero siempre de un buen propósito, que parezca paradójico, porque es el convencimiento de que se está acabando es con el enemigo, que es el demonio. Siempre se resalta la figura del indio, pero desafortunadamente es el demonio el que lo tiene poseído, por lo tanto hay que sacárselo, hay que acabarlo, hay que estirparlo. ¿Cómo ellos llegan también a la represión del diablo y específicamente de las idolatrías? Bueno, la extirpación de idolatrías se da de muchas maneras. Primero, hay una destrucción de todos los templos sagrados indígenas. Si ustedes se fijan, los principales templos cristianos católicos en América están construidos sobre las ruinas de los templos indígenas en toda América, desde México a Perú. Entonces, destrucción de todos los sitios de adoración indígena. Y luego hay un proceso muy fuerte de reducción de las comunidades indígenas, de las comunidades aborígenes en pueblos de indios, atendidos por doctrineros, que son las famosas doctrinas. Entonces eran regímenes muy estrictos, a los cuales los indígenas tenían que ir a misa, tenían que ir a catequesis, tenían que ir a rezar, a cantar, a aprenderse las oraciones, y por las faltas que los indígenas cometieran, los misioneros se sentían con autoridad incluso de castigarlos físicamente, ¿no? Habían castigos supremamente deshonrantes para los indígenas, como era cortarles el cabello, ¿no? Pero básicamente eso, destrucción de los sitios sagrados, quitarles todos sus instrumentos ceremoniales, sus ídolos, sus copas, etc. Y luego una doctrina supremamente férrea y castigo para cuando esos indígenas no obedecían a eso, ¿no? Ahora, lo que hay que decir también es que finalmente, y es lo que pasó con el cristianismo en América, el cristianismo terminó siendo supremamente tolerante con el diablo, ¿no? O sea, esa extirpación del indio no se dio. Uno casi podría decir que el diablo finalmente resultó triunfante, porque no solo no lograron extirparlo nunca, sino que el diablo quedó incorporado a la fiesta religiosa. Entonces, el diablo en las fiestas patronales es el primero que sale en ceremonia, y el diablo en la fiesta del Corpus Christi va a la par de las imágenes religiosas más tradicionales. El diablo es el que anima la fiesta religiosa. El diablo terminó siendo incorporado a la religiosidad, porque yo creo que la religiosidad en América terminó siendo una religiosidad distinta a la que los españoles quisieron implantar. Una religiosidad bastante más armónica en su convivencia con el diablo que la que Europa quería imponer.